La Comisión Ocasional, que hace un seguimiento a lo ocurrido en las movilizaciones de octubre, conoció ya un informe del Banco Mundial con el Banco Central del Ecuador a propósito de los daños, consecuencias, pérdidas provocadas durante esos días. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por la provincia del Guayas, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos quienes nos sintonizan. ¿Y en cuánto se está, buenos días, en cuánto se está definiendo, asambleísta, finalmente las pérdidas? Hablaban de 700 millones, luego hay que sumar los días de protesta también, no solo de paralización, son más de 800 millones en principio. Así es, según el reporte conjunto tanto del Banco Central como del Banco Mundial, las pérdidas totales por la paralización de octubre fueron de 821 millones de dólares. Una cifra que, para ponerla en contexto, significa casi el 1% de todo el Producto Interno Bruto del año en el país. Y significa además prácticamente la mitad de lo que el gobierno pretendía ahorrar eliminando los subsidios. Esto es lo que le costó al país, no al Estado central, sino a la sociedad, a todas las familias ecuatorianas, la paralización. De esos 821 millones de dólares, más de la mitad son pérdidas productivas. La cuarta parte de eso, 24%, es afectación al comercio, el 10% es afectación al turismo, alrededor del 8% es afectación a servicios y el 5% al agro. Eso todo es al sector privado. Y en el sector público estamos hablando de un 38% de daños, 312 millones de dólares de perjuicios a la infraestructura, de los cuales 138 millones de dólares son pérdidas del Estado en la producción y venta petrolera y 48 millones de dólares son a infraestructura relacionada con la energía. Y por eso son también costos que se siguen sumando. Es decir, el informe destaca dos grandes renglones. Por un lado están los flujos netos, los que no se percibieron por la facturación de servicios, porque no se llegaron a dar las ventas. Y luego están los gastos extraordinarios en los cuales ha sido necesario incurrir para poder mantener esos servicios. En su mayoría, en ese caso, afectan al sector público. Ahora, esos gastos se siguen dando. Los recortes que se han seguido dando justamente por los montos que dejaron de facturar en esos días se ha seguido viendo. Entonces, la cifra podría ser aún mayor. Sin duda. Por eso hemos resuelto llamar a la gerente del Banco Central a la Asamblea Nacional para precisar ciertos temas. Uno, lo que bien acaba de decir, cuánto es el daño que luego de la protesta como tal se sigue dando al país. Segundo, cuánto representó esto el crecimiento económico del Ecuador. Seguimos con un pronóstico para este año de crecimiento casi de cero. ¿Cuánto de eso tiene que ver con las medidas tomadas en octubre? Y por otro lado, ¿cuánto esto afectó al empleo? Que me parece a mí lo más importante, pero si estamos hablando de que el 56%, más de la mitad de todos los perjuicios fueron al sector productivo, eso significa perjuicio directo al empleo, a las fuentes de trabajo de los ecuatorianos. Y en esto también está la tarea pendiente de determinar responsabilidades. Lamentablemente en la Asamblea eso es complicado porque se necesita mayorías y ahora, la mitad culpa a un lado y la otra mitad culpa al otro. Hablando de desempleo, luego están no solamente las afectaciones en la producción en sí, como usted muy bien se refiere, sino qué pasa con aquellas implicaciones en temas de seguridad, el no alentar ya a la inversión, el ver lo que puede ocurrir en 10, 12 días y las pérdidas que eso genera para distintos sectores y luego pretender que podamos incentivar a mayor inversión o a mayor consumo con esos gastos. Sin duda, ahí, si me permite solo terminar la idea anterior, es importante determinar las responsabilidades en la justicia y lamentablemente eso hasta ahora no se ve y eso es también clave para la seguridad jurídica, porque ya hay un golpe a la estabilidad del país, a la confianza que se necesita para atraer inversión y generar empleo por el hecho de paralizar con protestas toda la producción nacional y también por el hecho, hay que decirlo, de un gobierno que no supo prever lo que iba a pasar y que tomó una medida económica torpe. Pero aún más grave que eso es ver que han pasado ya
octubre, noviembre, diciembre, enero, se termina febrero y no hay responsabilidades claras. Ahora, las responsabilidades, dice usted, en la justicia, pero también está la de ustedes, me refiero a la de los asambleístas en su rol fiscalizador, aquellos que estén sujetos al control político que debieron estar investigando y procediendo en estos 5 meses a los que usted hace referencia y no lo han hecho. La cifra a la que nos estamos refiriendo es importante en este contexto que usted muy bien lo sitúa, en el que el país o el gobierno le pide al país hablar de sacrificios, de austeridad, de más impuestos porque hay que pagar las facturas, de no querer endeudarnos más a las condiciones no favorables que lo estamos haciendo, pero no haber otros caminos para salir de ese círculo cuando se intenta recaudar con un proyecto tributario 600 millones, pero 11 días de paralización resulta que nos han costado 800 millones. Es decir, el mal manejo nos está costando caro para evitar protestas de esa magnitud. Las protestas dejan de ser resistencia cuando empieza el vandalismo, y eso es lo que está costando más también. Sin duda, una cosa es el derecho a la protesta contra un decreto económico torpe, que no vengan a decir que no afectaba el bolsillo del pueblo cuando se pretendió subir en 10 centavos la tarifa de transporte público, y cuidado, quieren repetir eso porque aquí se vuelve a incendiar el país. Pero por otro lado, tampoco se puede legitimar la violencia sobre pretexto del derecho a la protesta, y ahí la justicia tiene que actuar. Ahora bien, el problema de fondo es que no hay un plan económico. La reforma tributaria, 600 millones de dólares, que no es ni la 10ª parte del déficit de este año. Yo creo que hay señales positivas, por ejemplo, que se abra la oportunidad de un acuerdo comercial con los Estados Unidos que permita, como ya se hizo con la Unión Europea, aumentar las exportaciones, la producción y por tanto generar plazas de empleo. Ojalá nos alejemos en este tema de los dogmatismos. Hasta el gobierno anterior, que tanto criticaba los acuerdos comerciales, se vio obligado a firmar con la Unión Europea, con más razón con los Estados Unidos. Ok, eso sobre las cosas que se están trabajando, pero para no irnos del tema, sobre lo que usted hacía referencia, es decir, que estas cosas no queden como que ya pasaron y ya pasó, si es que hubo afectaciones graves. Hablamos del informe, por ejemplo, en la referencia que hace 29 ambulancias, como se han reportado, ambulancias para enfermos, para salvar vidas. Destruir ambulancias no tiene dónde cogerse para justificar resistencia, y están las dos cosas distintas. Luego está el vandalismo, la violencia, los ataques a la propiedad privada, que tienen que ser sancionados. Entonces, ¿qué ha avanzado la comisión también y la asamblea desde sus funciones fiscalizadoras, no en lo que le compete a la justicia, pero en sus funciones, para que esto vaya caminando? Desde la comisión, y con los problemas que siempre hay en la asamblea de tener mayoría en estos temas, y lamentablemente una parte de la asamblea acusa a los dirigentes sociales, otra parte de la asamblea acusa al gobierno, pero más allá de eso, lo que nosotros hemos pedido es que la Fiscalía nos entregue la información sobre las investigaciones, porque la asamblea no puede fiscalizar a personas privadas, no es la competencia constitucional de la asamblea. Podemos fiscalizar a las autoridades públicas, y en eso hay que retomar y hacer un seguimiento de cómo avanza la investigación, pero también acordándonos de un tema fundamental. La Defensoría del Pueblo reportó que hay 11 muertos durante las protestas, sin precisar si la causa fue una acción del gobierno o no, y eso debe esclarecerse también. Yo sí he cuestionado que haya rapidez para determinar un informe en los temas materiales y económicos, que está muy bien, pero en cambio ya hemos pedido desde diciembre al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud y a la Fiscalía que entreguen un reporte sobre los 11 muertos. Incluso ya hay reportajes periodísticos que cuestionan esa cifra. La única manera de que el país sepa la verdad, y sobre todo los familiares de las víctimas, es que el Estado, a través de los organismos que manejan el sistema de salud, la policía y la Fiscalía, entregue información contrastada para que el país sepa la verdad, sin con eso pretender adelantar que unos u otros sean los responsables. Y eso todavía está pendiente. Y lo otro sobre cómo será el manejo ante anuncios y las posibles consecuencias y protestas de un año preelectoral que amerita también este análisis. Héctor Yepes, asambleísta de CREO por la provincia de Guayas, gracias por venir hoy a Contacto Directo. Muchas gracias. A usted.